Entonces, vamos a medir cómo es que se relaciona ese concepto que les acabo de explicar en función de ya las cifras de una compañía. Entonces, la manera como la empresa va a generar valor es en términos de cubrir esas obligaciones que adquirió de acuerdo con el propósito objetivo, ¿cierto? Cuando definimos allá, le decía yo a la compañera, bueno, ¿cuánto vamos a prestar? ¿Bajo qué condiciones? Y vamos a mirarlo entonces con este ejemplo. Una empresa que tiene activos por 150 millones de pesos con una financiación del 50%, o sea, a los cuales corresponde el 50% corresponde a pasivos y el 50% corresponde a patrimonio. El costo de la financiación del pasivo es del 16% y la tasa esperada por el dueño es del 20%. Con una tasa de impuesto del 33%, ¿cuál es ese beneficio? Vamos a mirar cómo funciona. ¿En términos de qué? De la operación. Entonces, en este primer momento tenemos las condiciones de inversión. ¿Qué vamos a hacer como operación? No interesa. Interesa saber cuál es la composición de la compañía. Entonces, como les decía Angie hace un ratico, listo, ¿qué empresa tenemos? Vamos a tener una empresa que tiene unos activos por 150 millones de pesos, ¿sí? 150 millones de pesos. Y esos pasivos, vamos a ver cómo se comporta. Pues, entonces tenemos que el nivel de deuda es del 50%. El nivel de deuda es del 50%, que la expectativa, el nivel de deuda no, que la tasa de la deuda es del 16% y que la expectativa del dueño es del 20%. ¿Por qué Profe, hay? la tasa de impuesto es del 33. 33%, listo, aquí. Gracias. Entonces, ¿por qué el dueño espera una rentabilidad? Porque cuando apostó a ese negocio que ya vimos, que era el último en la cadena, él está asumiendo un mayor nivel de riesgo. Entonces, él espera que el dinero que le aporta tenga un beneficio, ¿cierto? Tenga un beneficio hoy, mañana y en el futuro. ¿Cuál? Lo que él espera. Entonces, este es un punto de partida, condición mínima de la empresa. Vamos a mirar entonces a la luz de este escenario que tenemos aquí planteado, cómo funcionaría ese resultado. O sea, cómo haríamos nosotros si esta empresa realmente va a generar o no va a generar valor. En la medida en que nosotros identifiquemos cuál es esa relación de esa financiación con la operación y con la financiación, que era lo que teníamos allá. Entonces decimos que la compañía tiene un nivel de deuda del 50%. Por lo tanto, el patrimonio va a ser igual a ¿qué? A 100% menos este 50%. ¿Y por qué lo voy a poner aquí? ¿Por qué lo voy a poner de esta manera? Porque enseguida vamos a cambiar los escenarios. ¿Sí? Vamos a cambiar el escenario a ver qué ocurre en otro escenario. Entonces, estas son las condiciones del modelo propuesto. Por lo tanto, vamos a estimar cuál es el valor de esa financiación. Entonces, el valor de la financiación voy a conocer, tengo el activo y tengo el nivel. Entonces, ¿cuánto presté o cuánto me financié con terceros? Un valor equivalente a 75 millones de pesos en este escenario. ¿Y cuánto con el daño? Vamos a tener la diferencia que para nuestro caso es el mismo 50%. Hasta ahí hemos dicho que hay unas apuestas en una inversión para desarrollar cualquier objeto social y que la forma financiera es esta 50-50. Viene entonces ya una serie de compromisos. ¿Cuáles son los compromisos que adquiere a partir de este escenario la empresa? Ya la empresa tiene un compromiso. 1, pagar una deuda del 16%. 2, darle al dueño una rentabilidad del 20%. Y 3, pagar un impuesto. Por lo tanto, ¿de dónde va a salir ese compromiso? ¿Dónde va a generar la empresa esos recursos para poder asumir esos compromisos? ¿De dónde sale ese dinero? ¿O cómo respondo yo a esa Con las necesidad? ventas. Con los ingresos, muy bien. Entonces la compañía presenta un nivel de ingresos de 195 millones, que es lo que tenemos aquí. 1, 2, 3, 5, 3. Para mirar, entonces como les digo, ya numéricamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la empresa? ¿Qué está pasando con la empresa? Si realmente va a lograr lo que requiere para cumplir esas expectativas o debe hacer más esfuerzos. Vamos, los costos
de la empresa son de 89.700.000, que aquí los tengo definidos en el ejercicio. María Eugenia, ¿de dónde salen esos datos? Esto es un ejemplo de clase, un ejemplo hipotético, cualquiera que sea. Mi intención es demostrar cómo funciona el objetivo básico financiero. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad de la empresa, la utilidad bruta en venta o el margen de contribución? Vamos a ir familiarizando también con este tema. Bruta en venta lo conocen, o margen de contribución. ¿Cuál será la diferencia, verdad? ¿Por qué bruta en ventas? Porque simplemente no he descontado todo lo que requiere la compañía. Estoy diciendo cuál es el diferencial entre mi precio de venta y mi costo. Y al final, entonces, me encuentro que la empresa obtiene un margen de contribución de 105.300.000. Y ahí nos tenemos que preguntar si esos 105.300.000 son suficientes para cumplir estos compromisos. ¿Por qué? Porque también hay unos gastos, unas obligaciones fijas, lo que decíamos, mire. ¿Cuáles son las obligaciones fijas en este escenario? Una obligación de 76.050.000. ¿Y por qué fijos? Porque hay salarios, hay impuestos, hay salarios, hay seguros, hay arriendos, servicios, una serie de obligaciones que tiene que pagar la empresa. Entonces, al final del día, vamos a encontrar cuál fue el beneficio que tuvo la empresa, si hay un resultado operativo positivo o no. Y la utilidad operativa la vamos a calcular como la diferencia entre el margen bruto en ventas o la utilidad bruta en ventas y los gastos asociados. Vamos a cambiar esto aquí de colorcito para que no... los gastos. Entonces, al final del día, vemos que aquí hay 29.250.000, que todavía no hemos asumido estas responsabilidades. Lo que queremos validar es si con estos 29.250, que es el dinero que realmente le queda a la empresa, va a poder cumplir esas expectativas. Entonces, ustedes me van a decir, a ver, pero si ya pago gastos, ya pago proveedores, ya pago impuesto, entiéndase aquí el impuesto a las ventas, impuesto de industria y comercio, no estamos hablando de impuesto de renta, porque apenas vamos a estimar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a pagar ese impuesto? De lo que gano como por la operación. Yo sí estoy grabando, ¿verdad? Sí. Hasta aquí vamos bien, señoritas, las señoras. Lorena, Angie. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a mirar. El primer compromiso que yo tengo, ¿cuál es? Pagar unos intereses. ¿Cuánto va a ser el valor de los intereses? No sabemos, pero tenemos cómo calcularlo. Sí. Sí, porque yo tengo unas obligaciones financieras, en este caso están consolidadas, no hemos detallado, por una tasa de interés. Entonces, vamos a estimar cuál es el valor del interés que debo pagar en ese periodo. ¿Producto de qué? De esa organización. Y al final encuentro que debo responder por 12 millones de pesos. Por lo tanto, voy a mirar cuánto dinero me queda disponible para qué. Para asumir el impuesto y para cubrir la expectativa del dueño. Calculamos el impuesto. ¿Cuánto va a pagar de impuesto? Lo que me gané por la tasa de impuesto. 33%, equivalente a ¿cuánto? Equivalente a 5.962.500. Y al final vamos a mirar realmente cuánto le quedaría al dueño, ¿cierto? En términos de utilidad neta, este es el resultado que obtiene el dueño, que se va a volver interesante en la medida que lo pueda retirar. Ustedes lo han visto desde el análisis que han hecho en los cursos que llevan hasta el momento en la carrera, el desarrollo profesional, que el hecho de que una empresa tenga resultado positivo no necesariamente significa que tenga valor. ¿Por qué no necesariamente significa que tenga valor? Porque la empresa puede tener utilidad, pero no puede tener dinero para hacer... para entregar, por ejemplo, los dividendos. Si la empresa no tiene dinero suficiente para entregar los dividendos, pues entonces va a ser complejo que el inversionista sienta que la empresa aportó, ¿cierto? Entonces, así las cosas, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Cuál es esa relación
entre esas fuentes de financiación. Y vamos a encontrar, lo primero, que la inversión se va a relacionar con la utilidad operativa. Entonces, el activo lo voy a ver reflejado dentro de la utilidad operativa. O sea, ¿qué logro yo obtener con el dinero que aporté? Yo aporté ¿cuánto? Una empresa aportó 150 millones y logra generar una utilidad operativa, aquí más abajito, una utilidad operativa de 17.250.000. Vamos a mirar si esos 17.250.000 si cumplen esta expectativa que tenía el banco, el dueño, en términos de un concepto que se llama costo de los recursos, que vamos a profundizar un poquito más adelante. Por otro lado, tenemos que la financiación, el recurso que yo presté con el tercero, se va a relacionar con el gasto financiero, se va a relacionar con la utilidad que genera la empresa, para poder cubrir esa obligación financiera, ¿sí? Allí vamos a ver la relación. Entonces, la fuente de financiación la veo asociada a esos dos momentos. Y vamos a probar realmente, entonces, qué ocurrió en términos de esta empresa. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si esta utilidad generada por la empresa es suficiente para cumplir esa expectativa que tenía. Entonces empezamos a mirar cómo la empresa convierte esas fuentes de financiación en resultados. Ya dijimos, logró 17.250.000 y por otro lado, estoy aquí, había borrado el color verde aquí. Vamos a ponerlo aquí resaltadito. Esta es la operativa, esta es la utilidad antes de impuesto. Operación con utilidad antes de impuesto y financiación con utilidad operativa y financiación con utilidad antes de impuesto. Entonces, los recursos tienen un costo, ya lo dijimos, vamos a calcular. Este concepto de costo de los recursos, como les digo, lo vamos a trabajar un poquito más detallado la semana entrante, la tercera semana. Vamos a evaluarlo en este momento. Entonces, resulta que los recursos, yo tengo que garantizar, pagarle al banco al 16, cumplirle al dueño al 20. Para que eso se dé, debo hacer una combinación de esas fuentes de financiación. Y esa combinación de fuentes de financiación la vamos a llamar el costo de los recursos. ¿Y cómo funciona el costo del recurso? Simplemente vamos a decir que es una ponderación entre las tasas. Como yo aquí tengo una financiación de 50-50, yo pudiera decir que el costo de la financiación de esta empresa en promedio es el 18%. ¿Por qué? Porque tengo dos recursos en el mismo nivel, 50-50, y dos tasas diferentes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a decir que esto es el nivel de la deuda por la tasa que la estoy contratando, más el nivel del recurso propio por la tasa que espera el dueño. Y aquí me puede preguntar Lorena, bueno, ¿y por qué el dueño espera una tasa mayor? ¿Y qué crees que diríamos, Lorena? ¿Qué responderíamos ahí? ¿Por qué al dueño se le debe compensar con una mayor tasa? ¿Qué crees tú? Profe, no le sé decir. Las compañeras. Angélica, Auxilio. tranquila, Angélica. ¿Por qué será? ¿Se acuerdan de la cadena que nosotros veíamos que era el último al final del ejercicio? Ajá. Los dividendos. Exacto. Por ese nivel de riesgo, el mercado debe compensar al inversionista con una tasa mayor. Primera condición. Y yo le decía a Angie cuando empezamos, o Angélica mejor, cuando empezamos la conversación, venga, ¿nos endeudamos o no nos endeudamos? Y no teníamos ningún referente para decir sí o no. Estábamos diciendo simplemente un caso hipotético. ¿Qué tal si prestamos tanto? Entonces aquí vamos a ver la importancia realmente de trabajar con el recurso ajeno.
Y lo primero es, mire, en la medida en que usted se endeuda y la empresa tiene recursos para cubrir esa obligación, usted va a tener una menor exigencia. ¿Por qué? Porque está contratando recursos más bajitos. Entonces, hoy nos vamos a ir con este concepto de objetivo básico financiero claro, y vamos a ir a hacer la aproximación al tema de análisis. Yo sé que ha estado muy interrumpido este chat y que ustedes me van a regalar aquí un momentico adicional, ¿verdad? Entonces, la razón, ahora sí, Lorena, ya vamos a ir precisando. La razón por qué la tasa del dueño, esto se llama tasa mínima de retorno requerida o tasa expectativa, para este caso se llama tasa mínima de retorno requerida, requerida por el inversionista o recursos propios. El inversionista, siempre que les hable de TMRR, estoy hablando de esto, de tasa que espera el inversionista. Entonces, esa tasa, María Eugenia, ¿de dónde sale? Esa tasa no es producto del deseo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de unos referentes del mercado? Significa que de acuerdo al sector donde yo vaya a invertir, hay unas condiciones, que lo dijimos ahora, hace un ratico. Yo me comparo con el sector. O sea, no es que María Eugenia, Lorena y Angie y Angélica quieren una tasa del 20, del 30, del 50, del 100. No. Es que las condiciones del mercado me van a definir esta variable con la cual yo voy a validar qué tan eficiente tiene que ser mi empresa, porque ese costo de los recursos es lo que me indica qué tan eficiente tiene que ser mi empresa para garantizar estas expectativas de compromiso de deuda y de rentabilidad, y además pagar impuestos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Y vamos a mirar que podemos tener un escenario de dos empresas con las mismas condiciones y no necesariamente generan valor. Muy bien, entonces una vez nosotros conocemos que la empresa tiene un costo asociado a esa inversión por las fuentes de financiación, entonces vamos a mirar para qué nos sirve. Y aquí vamos a indagar por qué, aquí, vamos a evaluar qué significa ese 18% en términos de la utilidad. Entonces, una vez nosotros establecemos cuál es ese costo mínimo, lo que estamos diciendo es, mire, cuando usted traiga ese dinero de las fuentes de financiación que ya definió, usted tiene que ponerlo a rentar un resultado con una rentabilidad como mínimo del 18%, porque si usted no logra el 18%, usted no va a cumplir las condiciones que se está planteando. Y si usted no cumple las condiciones que se está planteando con el inversionista, usted va a destruir valor. Eso es lo que está diciendo. Y si usted destruye valor, la empresa ni crece ni permanece, por lo que dijimos hace un ratico. Las empresas pueden vender mucho, mucho, pero si no tienen lo otro alineado, van a destruir valor. O lo que está pasando en pandemia, las empresas pueden dejar de operar un tiempo y si no tienen condiciones, van a desaparecer de la misma manera. Entonces, por eso es la combinación de todas las anteriores. Tranquilos que todo este modelito es para ustedes. En la medida que vamos subiendo, terminando pues el chat, les voy subiendo tanto el video como las plantillas que construyamos. ¿Listo? Entonces, una vez nosotros establecemos que es ese 18%, vamos a medir cuál es en términos de plata el resultado operativo aquí que la empresa debe generar. Si ese resultado se cumple, vamos a concluir que la empresa no está destruyendo valor, o sea, que agregó. ¿Por qué? Porque cumplió las expectativas. ¿Y cómo lo calculamos? Como el valor de la inversión por el costo de los recursos. O sea, cuando la empresa ya decida operar, ya venda, como en este caso, debe arrojar una utilidad mínima, una utilidad ¿qué? Una utilidad operativa como mínimo, igual a ¿qué? A 27 millones. Eso es lo que estamos diciendo. Una utilidad de 27 millones. Si la empresa no tiene un resultado operacional de 27 millones, la empresa no generó valor. En este caso, concluyamos sin hacer ningún cálculo si la empresa generó o destruyó valor. ¿Qué creen ustedes? Profe, qué pena. ¿De dónde salió esa utilidad mínima? ¿Cuál fue la fórmula de la Sí, operación? tomamos la inversión, los 150 que decidimos,
por el costo y ahí llegamos a la utilidad mínima que debe generar la empresa. Ah, entonces no se cumplió con la expectativa. No, espérenme, yo lo subo aquí. Espérenme, verá que sí. Mire, ¿con cuál lo voy a comparar? ¿Cuál resultado con cuál? Ah, pues yo lo estaba comparando Por con la es neta. por la posición, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, este Ah, con la resultado, operativa. con Ah, este entonces sí, súper resultado, bien. claro, entonces en este caso nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque está por encima de la expectativa. Este es el escenario, ahí vamos a mirar. Vamos a mirar cómo le fue al dueño. Hasta ahí vamos bien. Sí, señora. Ahorita cambiamos el escenario y miramos qué pasa si la empresa entonces no logra ese beneficio. Vamos a mirar la del dueño. Entonces, la del dueño vamos a revisarla con la utilidad antes de impuesto. Porque ¿quién paga impuesto? Paga impuesto la empresa a título de sus empresarios, ¿sí? No con la neta, porque la neta no era lo que él esperaba. O sea, él sabe que aquí se debe ganar algo. Y ese algo es igual a qué. Entonces vamos a mirar cuál es esa utilidad que espera el dueño. ¿Qué creen? Si nosotros calculamos esta como el valor de la inversión por el costo de los recursos, ¿cómo calcularemos la del dueño? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo debería calcular? ¿Cuánto aportó el dueño? 50%. 50%. ¿En plata cuánto? 75. Exacto, 75. ¿Y cuál era la expectativa que él tiene, o cuál es la expectativa que él tiene de rentabilidad? El 20. Por el 20%, es correcto. Entonces el dueño espera 15 millones de pesos. ¿Y cuánto se ganó? 11. 17. 17,250. ¿Sí? Ah, fue pucho. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a trazar aquí estas flechitas para que miremos qué comparo contra qué. Yo comparo. Supongamos que yo sabía dibujar. Yo comparo la de la empresa con la que se debía ganar. Y comparo la del dueño, que es la utilidad antes de impuesto, con la que él esperaba. De entrada yo ya sé que le fue bien, porque ganó más de lo que quería. La empresa esperaba 27 y ganó 29,250. El dueño esperaba 15 y rentó 17,250. Y vamos a mirar cuál es esa diferencia, tanto en términos de plata como en términos de tasa. Y siempre que hablemos de utilidad, hablamos de plata. Y siempre que hablemos de rentabilidad, hablamos de tasa. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de la empresa? Vamos a comparar. ¿Cuál fue la rentabilidad? En otras palabras, ¿cuál fue la rentabilidad o el rendimiento real de la empresa? ¿Cómo creen que lo hacemos? ¿Qué tengo para devolverme o cuáles son las herramientas que yo tengo para medir esto? Ya sé que me gané 29,250,000. Ese debe ser un factor. ¿Contra qué lo comparo? Dividido la... Ay, pero ¿cuál? La tasa mínima de retorno, ¿no? Si yo divido eso en la tasa mínima, no me va a dar como un rendimiento. Qué más se nos ocurre? Karim, Angie, ¿qué se nos ocurre? El costo de No los sé, recursos. Con el costo ya vimos que teníamos que ganarnos 27, pero me gané más, entonces me devuelvo. Aquí llegamos a 27 tomando. Mira que tomamos la inversión por el costo y llegué a 27. Entonces aquí me voy a devolver. ¿Me voy a devolver de qué? De lo que me gané contra lo que invertí. Entonces voy a mirar cuál es el rendimiento real de la empresa. Tomo los 29,250 y los comparo con la inversión, ¿sí? Porque yo quiero saber, a ver, listo, esos 2,250,000 de más, ¿a cuánto equivalen? Ya vamos a ver en términos de tasa. Entonces aquí digo, es que me gané el 19,50. Entonces yo puedo comparar y decir, la empresa en este caso es rentable, genera valor, ¿por qué? Porque esperaba un costo del 18 y logró un rendimiento real del 19,50. ¿Tuvo una mayor diferencia en tasa?
18, 19.50 es mayor que 18. Sí. Sí, obvio. Sí. Y lo medimos, 19.50 mayor que 18. Esto es lo que vamos a hacer en análisis y en diagnóstico, comparar todas esas cifras que ustedes muy acuciosamente preparan para la toma de decisiones, saber qué más información nos dice esa cifra, ¿sí? ¿Cuál fue el mayor valor ganado? Entonces ya lo habíamos dicho, son 2.250.000. ¿Por qué? Porque me gané 29.250 y esperaba 27. ¿Cuánto dinero además me gané? 2.250.000. Entonces, en este escenario ya dijimos, a la empresa le fue bien. Le fue bien porque tuvo un mejor beneficio comparado con lo que él esperaba. Él esperaba 27. ¿Cuánto le fue en términos de plata? Se ganó 2.250.000 más. Y en términos de tasa, ¿cuánto esperaba? 18. ¿Y cuánto se ganó? 19.50. ¿Cuánto de más? 1.5. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. ¿Por qué? Porque está teniendo un resultado mejor que el que él esperaba. Y eso siempre será bueno. Eso le permitirá crecer como compañía. ¿Tiene de dónde? Sí. Sí. ¿Le va a permitir garantizar la permanencia? Sí, porque está cumpliendo las condiciones. Ahora vamos a ver el escenario cuando no tienen recurso listo. Y lo mismo evaluamos con el dueño. Entonces ahora, ya a la luz de lo que tenemos ahí, ¿cómo le fue al dueño? Cuéntenme ustedes. Le fue bien, porque ganó más de lo Viene eso. esperado. ¿Y cuánto es más de lo esperado? El El 1.5%. Lo calculamos, lo calculamos. Ujú. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Entonces dijimos, ¿cuánto se ganó el dueño? El dueño se ganó. ¿Cuánta tasa? Ah, bueno, vamos a medir. Primero vamos a mirar, ya aquí, bueno, aquí lo tengo calcular. ¿Cuánto se ganó el dueño? Entonces el dueño se ganó 17.250.000. ¿Y cuánto invirtió? 75. 75. 75 millones. Por lo tanto, se ganó una rentabilidad del 23%. ¿Y cuánto esperaba? El 20. Y esperaba el 20. Entonces ahí calculo la diferencia. Aquí lo calculamos. Este resultado es acá. Esto comparado con esto, se ganó el 23%. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ganó una diferencia de 3 puntos por lo que está diciendo la compañera. El rendimiento menos la tasa que él esperaba. ¿Cuál es ese mayor valor en términos de plata? Lo calculamos. 17.250 menos 15 millones de pesos. Y esto nos da los mismos 2.250.000. Porque ¿a quién le voy a dar la diferencia que me gané? ¿A quién lo va a trasladar esa diferencia? ¿Para La quién es esa empresa. plata? La A empresa. la empresa. ¿Y la empresa para qué la necesita? Ya cubrió aquí todo. Miren, ya cubrió aquí todo. 250 es de la empresa. ¿A quién se la traslado si a mí Al me va dueño. mejor? Al dueño. Ese mayor valor se le va a dar al inversionista, lo que dijimos hace ratico. ¿Qué quiere el inversionista? Plata y rentabilidad y una empresa más grande todos los días y una empresa más potente. ¿Por qué? Porque si yo algún día me canso, como el caso del éxito, pues la vendo por más dinero o no. Sí. Ese es el concepto. Entonces, es de forma permanente que se debe buscar garantizar esa riqueza del dueño. Esto sobre el Excel funciona muy bien. ¿Qué hay? Profe, Señora, ambos valores, el mayor valor del dueño de la empresa deben dar igual. Pues esa sería como una forma de comprobar que el ejercicio está bien. sí, va a dar igual porque todo lo que esté por encima de la empresa va a ser para el dueño. Entonces va a ser lo mismo. ¿Listo? Gracias. Con gusto. Entonces lo que les decía, si este escenario se cumple, la empresa va a estar satisfecha. La empresa está satisfecha porque logró más de lo que esperaba, o sea, tuvo una mejor gerencia. Porque les decía, ¿cuál es la única forma de administrar estos recursos? Las 3 decisiones que les mostré. Yo puedo decidir si invierto más, si me financio más con una tasa más barata o aporto más con una tasa mayor. Ya lo vamos a ver cómo es que funciona entonces el otro escenario. María Eugenia, entonces es una empresa que tenga que financiar todo al 20, ¿qué pasa? Vamos a mirar. Entonces voy a copiar esta hoja.
Voy a copiar esta hoja y vamos a mirar. Pongamos que en el mismo escenario, el nivel de la deuda ya no va a ser del 50%, sino que va a financiar todo con recursos propios. Angie es una empresaria pudiente y me va a decir, a mí no me interesa deberle a nadie, yo trabajo con mi plata y eso es válido, Angie. Vamos a ver qué efecto tiene eso sobre la decisión que usted tomó. La empresa, miren lo que acabé de hacer, miren, cambié el nivel de financiación. Digo que ya no va a tener deuda, cero, por lo tanto todo me va a financiar a la tasa que espera el inversionista, o sea, al 20. Y el costo de los recursos va a ser el 20 porque no hay más. Miren, ¿cuál es la tasa? No, la tasa es la mayor porque eso decidido. La empresa no va a cambiar la operación. Estos 4 renglones, 5 renglones van a quedar tal cual, porque la empresa ya logró hacer un esfuerzo, vender 195 millones con estos costos y con estos gastos. Entonces la empresa no va a cambiar ese resultado. ¿Qué tiene el empresario? No va a pagar interés, pero vean el efecto sobre lo que él esperaba. Entonces, en este caso, la empresa no genera valor. La empresa generó una utilidad, ya habíamos dicho, del 19.50. ¿Y cuánto debía haber generado para garantizarle al dueño lo que esperaba? El 20. El 20 que pedía. Entonces, cuando medimos, miren lo que ocurre. La empresa tuvo un desempeño financiero menor en 750.000 pesos y una diferencia en términos de tasa de 0.5, menos 0.5. No logró lo que esperaba. ¿Y qué le pasó al dueño? También tuvo dificultades. ¿Por qué? Porque no logró rentar a la tasa que él quería. Él dijo, como mínimo el 20, pero ¿qué pasa? Mire que con el 20, con esa inversión que él hizo de 150, él debía haberse ganado 30 millones de pesos. ¿Y cuánto logró la empresa? 29.250, porque al no tener intereses, ¿de quién es el dinero? De él. ¿Qué pasó con su rendimiento? Perdió plata. ¿Cuánto perdió? Lo mismo que tenía acá. 750 porque solo logró una tasa del 19.50. Entonces vamos a nombrar esto financiación. Está haciendo aquí un grafiquito rápidamente y ya vamos a hacer el otro escenario. ¿Qué pasará con el escenario cuando todo lo financio con recursos propios? Eso será bueno. Según el ejercicio que usted acaba de hacer, no. Y si lo financio con la otra fuente, si lo financio con el banco, Sí, sí, vamos a mirar qué pasa. Entonces, profe, pero eso es como algo ilógico, ¿no? ¿por qué? Pues, Dime con palabras, tranquila, dime con palabras, ¿por qué? porque pues yo digo, ve, si yo no pago intereses, pues me ahorro la plata de los intereses y me puede quedar más a mí. Y mire que no. Exacto. Esa es la conclusión que tenemos que hacer, es saber utilizar las 3 decisiones. Esa es la clave, saber utilizar las 3 decisiones que tengo para poder administrar mis recursos. Si yo grafico estos elementos, estas tasas, pues yo voy a mirar que el concepto de objetivo básico financiero debe tener un comportamiento similar a esta gráfica. Es decir, que la empresa en otras palabras, lo que está diciendo la compañera es, bueno, ¿qué ocurre si yo tengo esta condición? Más clarita. No importa, no tenemos tiempo de cosmética. ¿Cuál es el deber ser de la empresa para cumplir ese objetivo básico financiero? El deber ser es que la empresa tenga un costo más bajito que el costo de los recursos, o sea, que el costo que espera el dueño. ¿La empresa logró un costo más bajo? Sí. 18 es menor que 20. Cuando empieza a trabajar con esos recursos, yo tengo una tasa aquí del 18%. Que la empresa genere un rendimiento mayor que el costo. 20 es mayor que 18, sí, 2 puntos por encima. Sabemos que son 2.5 por encima. Y que al dueño se le traslade más de lo que él espera. Ese es el verdadero logro del objetivo financiero. Que yo
tenga la capacidad de integrar esas tres decisiones a partir de mis necesidades. ¿Cuál era mi necesidad? Tener una tasa del 20. ¿Y cuánto me dio? Una tasa del 23. ¿Me dio una tasa mayor? Sí, estoy feliz, sí. ¿Pero por qué lo logró? Porque pudo conseguir hacer una combinación de fuentes de financiación y endeudarse a una tasa menor. Como la tasa que se endeudó es menor, la pudo poner a producir por encima de lo que le costaba a la empresa, el 20, logrando transferir esos 3 puntos de más al dueño. Eso en el escenario base. Vamos a mirar, yo creo que esta es la que me quede una vez con la, vamos, que me quede con la gráfica. Vamos a mirar esta con financiación. Con terceros. Si todos los recursos se financiaran con terceros, entonces vamos a cambiar la decisión. Voy a decir que esta es una financiación del 100%. Entonces, de entrada, decimos, a ver, no hay que hacer ningún cálculo. ¿Cuál va a ser el costo de la empresa? El 16. Eso es lo que debe ocurrir, que yo me endeude todo al 100 y tenga el 16. ¿Qué riesgo debo tener? Debo asumir que tenga capacidad de pagar los intereses y la cuota. Entonces, así las cosas, ¿qué está pasando? Miren aquí algo. La empresa generó la misma utilidad, volvemos al mismo escenario, la empresa generó la misma utilidad. ¿Qué pasó? Asumió aquí más interés. Entonces, lo que me estaba diciendo hace un ratico Lorena, bueno, eso es ilógico porque entonces él va a quedar con menos plata, pero tiene más destinación de interés. Entonces, ¿qué le pasó al dueño? El dueño no tenía ninguna expectativa porque todo lo financió el tercero. Pero ¿cuánto se ganó? 5.250.000 porque no tenía esa expectativa. ¿Sí? Entonces, este escenario es favorable. Vamos hasta ahí. Miren aquí, mírenlo aquí en este caso. Yo tengo un costo del 16, traigo esos recursos, producen al 20. La tasa que espera, aquí ya no me aplica la tasa del inversionista, porque no tengo una tasa, el dueño no esperaba. O sea, aquí la gráfica realmente solo sería con estos dos recursos. Me endeudo al 16 y produzco al 20, logrando generar al dueño 5.250.000 en utilidad. Pero ¿qué ocurre si la empresa no logra las ventas en 195 millones? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la empresa solo logra vender aquí 175 millones de pesos con esa misma condición? ¿Sí lo vemos? Porque esto es incierto, o sea, yo voy a apostarle al desarrollo de esa operación con esas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero llegó la pandemia y yo tenía una obligación, tenía esta obligación. ¿Quién tiene que asumir ese interés? No miremos de aquí hacia abajo porque este sería un caso pues, de otro análisis, ¿cierto? Pero ¿quién tiene que asumir el interés si no vendí lo suficiente? Lorena, si a usted no le alcanza las ventas, si usted tiene un crédito como empresa, ¿qué tiene que hacer? El banco le espera, usted negocia la tasa, el dueño tiene que ir a buscar dinero prestado, ¿qué tiene que hacer? Todas las anteriores. Todas las anteriores y responder, ¿cierto? Entonces, Ajá. así las cosas, concluimos que sí es muy bueno endeudarse con la tasa más bajita, por supuesto que sí, eso no tendríamos que hacer un cálculo para evaluarlo, pero siempre y cuando la empresa tenga las condiciones para poder cubrir esa obligación, porque de lo contrario, el más perjudicado va a ser el inversionista. Entonces, así las cosas, si su decisión, si usted es la gerente, Lorena, de esta empresa, y tomó esta decisión y llegó la pandemia y usted no pudo lograr lo anterior, Angélica, que es la dueña de la empresa, no va a estar contenta con las decisiones que usted tomó, porque él esperaba que usted le diera un dinero. No había apostado nada, pero ya tiene una trayectoria como empresa, entonces él esperaba algo. ¿Y qué pasó? Pues no solamente no le dio rendimiento,